Listo, dale. Gracias a quien Espérate que nos... me pide el consentimiento. Ya, continuar. Perfecto. Listo, dale. Listo. Entonces, el tema de hoy es nutrición consciente en los trastornos del neurodesarrollo. Les decía que inicialmente pareciera como que no, es ajeno a nuestros hijos, pero a medida que vamos desarrollando la charla, vamos a poder identificar si realmente es algo que podemos trabajar en ellos para mejorar. La idea es que vayan haciendo como sus preguntas para al final poderlos orientar y solucionarlas. Porque estamos hablando de nutrición en trastornos generales del neurodesarrollo. Por las alertas que se presentan en los últimos 3 años, las estadísticas les comentaba, son del 2018, porque son precedidos a la pandemia. Posterior a esta, pues no hay nueva estratificación. ¿Qué nos dicen estas alertas en el 2018? Que 1 de cada 10 niños aparece con diagnóstico nuevo o de nuevo de asma. 1 de cada 6 niños con algún trastorno del aprendizaje, 1 de cada 10 niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y hasta 1 de cada 23 niños con trastornos del espectro autista de nuevo, es decir, primer diagnóstico. Las cifras son alarmantes y es lo que nos lleva a preguntarnos qué es lo que está sucediendo. Sabemos que la genética es solo un bajo porcentaje, ¿sí? Son muy pocos los casos en que realmente se encuentra algo. ¿Qué es ese algo? Una mutación, una delesión, una microduplicación, trisomías parciales, trisomías completas, pero los casos son bajos. Sí es cierto que el tener una alteración genética nos predispone a enfermarnos, pero también es cierto, y eso está muy estudiado hace muchos años, cerca de 10, que no determinan los genes totalmente nuestra salud, sino que hay algo más importante. Esto se llama epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Es simplemente la experiencia que tiene todo ser vivo con el ambiente o el entorno que lo rodea. Esta experiencia se traduce en proteínas que se van agregando a las membranas de las células, ¿sí? Y que lo que hacen es o destapan o ocultan dichos genes para inactivarlos o bloquearlos o para activarlos, ¿sí? En la epigenética en el entorno es importante la alimentación, es uno de los pilares que podemos trabajar, es decir, es esperanzador. La contaminación del medio ambiente, las emociones y los cambios culturales que se dan en la sociedad. Toda esta experiencia va cambiando con la historia y esa es la razón por la cual las enfermedades de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, pues no son las mismas que las nuestras y mucho menos las mismas que la de nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para cambiar un poco el curso de estas enfermedades? Pues motivarnos a cambiar la epigenética en los aspectos que podemos. Y empezamos hablando del intestino como nuestro segundo cerebro. En la imagen que pueden apreciar al lado derecho, lo que nos muestra es el epitelio y el endotelio a nivel del sistema nervioso central y hacia la derecha del sistema digestivo, exactamente de la mucosa entérica del intestino, ¿sí? Resulta que en el intestino hay unas extensiones de las neuronas del sistema nervioso que viene específicamente del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y que nos forma el sistema nervioso entérico, cuya función es pues el control, digamos que se le da algo de autonomía al sistema nervioso a este nivel para que controle todas las funciones gastrointestinales. Como pueden observar, estas neuronas son muy similares. Si ven el dibujito, la mitad solo cambia de color, pero son muy similares y todo proceso inflamatorio, toda injuria que ocurra en el intestino se traspola al sistema nervioso. Por eso es importante hablar de qué sucede en nuestro intestino. Bien lo decía Hipócrates, toda enfermedad empieza en el intestino y esto lo dijo desde los inicios de la medicina, o sea, esto no es algo nuevo. El alimento puede ser medicina, la muerte puede empezar en el colon y resulta que a pesar de que esto lo sabemos hace muchos años, cuando se trata de cambiar nuestros hábitos saludables, sobre todo en alimentación, solo el 8% de la población lo logra, porque no es fácil y porque a veces hacemos hábitos inadecuados y es más fácil persistir en ellos que intentar un cambio. La idea de esto es que entendamos el por qué hay que hacer este cambio. Empezamos hablando de la microbioma. En el lado derecho ven
cómo están todos los microorganismos organizaditos, cada uno en su espacio, hacen una simbiosis que es esa convivencia ideal entre todos, ¿sí? Todos se aportan, y hay un líquido alrededor que es totalmente estéril, o sea, no tiene, aunque tiene sistema inmunológico, pues no hay inflamación. ¿Qué es la microbioma? Simplemente la invasión de estos microorganismos en el cuerpo humano y sobre todo en la mucosa intestinal, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque tiene funciones bien específicas. Las primeras de ellas son las inmunológicas. Resulta que las placas de Peyer son unas placas que encontramos en la mucosa intestinal y que son un cúmulo de exactamente de tejido linfoide, que es inmunológico, y lo que debe hacer en esta placa es que pasan todos los antígenos en el alimento y debe detectarlos como algo extraño, pero no producir ninguna respuesta, simplemente lo que no se absorbe debe proseguir a intestino delgado hasta que llega al colon y se elimina, y lo que es nutricionalmente efectivo debe absorberse. Desintoxicación, pues porque todo lo que son antígenos, tóxicos, metales pesados se deben eliminar. Se evita la inflamación de endotelios y mucosas si esto funciona adecuadamente. Hay una adecuada producción de neurotransmisores porque, como les explicaba, hay neuronas a este nivel. Es, de hecho, el sistema nervioso entérico el mayor cúmulo de neuronas que no están ni en cerebro ni en médula ósea. Una de las más importantes es la serotonina. Hasta el 90% de la serotonina, que es esta hormona que nos ayuda a mantener el control sobre el resto de emociones y que favorece la alegría, se produce el 90% en el intestino. O sea que nuestra felicidad depende mucho de nuestra estabilidad intestinal. Producen vitaminas, entre ellas la más importante es el complejo B12 y el complejo B en general. Se absorben nutrientes y vitaminas, pues aprovechando de esta manera todo lo que comemos, y ayuda al sistema nervioso autónomo a sentir esas señales de saciedad y apetito que son tan importantes, pues para mantenernos en un peso ideal. Disfunciones de la microbiota. Ya como ven a mano derecha, ya no se ven todas organizaditas y todas conviviendo en tranquilidad, sino se ven mutadas y se ven malas. ¿Qué pasa con la disfunción de la microbiota? Cuando no logramos tener más microorganismos buenos, o sea, de esos que nos beneficien y hacen buena simbiosis, sino son estos que son patológicos, se alteran todas las funciones, ¿sí? Lo primero que aparece son las alergias e intolerancias alimentarias. Por la disminución o la alteración en la producción de la serotonina, depresión y ansiedad, problemas en el peso, entonces tenemos sobrepeso, incluso diabetes tipo 2, que acuérdense que está francamente asociada a sobrepeso y obesidad. Un índice de masa corporal por encima de 30 tiene graves repercusiones a nivel cardiovascular también. Alteraciones cognitivas, como las más iniciales son las alteraciones en la memoria y en la atención. Se ha observado inflamación articular con artritis que son seronegativas, es decir, no son inmunológicas. Nos predispone a tener infecciones con mayor frecuencia, trastornos intestinales, entre ellos la diarrea o la constipación, que es el estreñimiento, lo contrario, y la flatulencia, que son estos gases inadecuados y posterior a la ingesta. Insomnio, problemas dermatológicos, entre ellos el acné y la aterosclerosis, porque pues la aterosclerosis simplemente es esa placa de grasita que se va pegando en los endotelios a nivel cardiovascular y a todo nivel. ¿Dónde empieza la alimentación y la microbiota en el niño? O sea, todos empezamos a generarla desde el embarazo. Es decir, de la nutrición que tenga la mamá, ya parte esa formación de la microbiota. Por eso es importante explicarle a una materna que su alimentación es indispensable, tener todos los grupos funcionales, disminuir el consumo de azúcares, gaseosas y productos tipo paquete. Luego viene una etapa súper importante que es el parto. Cuando tenemos partos vaginales, que es el parto normal, hay una colonización en piel y mucosas de todo ese recién nacido.
Posteriormente, la lactancia materna, que no solo nos da inmunoglobulinas, sino que también hay lactobacilos en mayor frecuencia, también nos ayuda a mejorar esta microbiota. Posteriormente, la teoría del mugre, o sea, la tierra y el contacto que tenemos con los demás seres vivientes, también nos ayuda a formar pues ese cúmulo de microorganismos. ¿Qué lo puede alterar? El uso de antibióticos. Acuérdense que los antibióticos no solo matan bacterias malas, también las buenas, y que los antibióticos son antibacterianos, no tienen ningún efecto en las infecciones virales y algunos en las infecciones parasitarias, pero no todos. Cuando damos un antibiótico, alteramos la flora intestinal por lo menos 6 meses. Y pues lo siguiente es la alimentación postnatal. ¿Qué debemos hacer entonces? Fomentar los partos normales, es decir, los vaginales y la lactancia materna, hasta el año de edad. Evitar esterilizar todo, no ser obsesionados con el aseo, a todo colocarle cloro. Debemos usar vinagre. Tener mayor contacto con la naturaleza. Evitar a toda costa los antibióticos si no son necesarios. Si tengo una infección viral, por favor, no los usemos y menos en nuestros niños. Mejorar la alimentación, es decir, debemos preferir alimentos naturales y fermentados y evitar los que son industrializados, dulces y empaquetados. Entramos entonces en una condición que llamamos intestino permeable. ¿Sí? Cuando ya, como observan en la imagen a la derecha, no solo están esas malas con mayor colonización o invasión, sino que también hay un proceso inflamatorio y ese líquido que era muy bonito ya está lleno de interleuquinas y otros marcadores de inflamación. Hice la comparación acá, la mucosa entérica del intestino está al lado izquierdo, la barrera hematoencefálica neuronal está al lado derecho. Ya esta inflamación, que puede ser aguda, subaguda o crónica, va produciendo unos poros entre las células, ¿sí? Las va desuniendo. Puse 2 partículas porque son las que más frecuente producen inflamación en autismo, no en todos, aclaro. La amarillita es la caseína y la roja es el gluten. ¿Qué va produciendo esto? Una ruptura en la función de la mucosa entérica, lo que lleva a síndromes de mala absorción y síntomas intestinales. Entonces, dolor, gases, pérdida de peso o al contrario, sobrepeso. Eso varía en los niños. Y a nivel de la barrera hematoencefálica, es decir, ya a nivel del sistema nervioso central, esa separación produce una disminución en la sinapsis. Como ustedes bien saben, el sistema nervioso lo que hace es eso, funciona mediante conexión entre las neuronas. La sinapsis simplemente es eso, cómo se organizan los grupos neuronales, se unen para un trabajo mutuo. Si eso lo dividimos, pues es mucho más difícil hacer un acto motor, tener un pensamiento, tener un control emocional y finalmente organizar nuestra planeación y función ejecutiva para lograr un objetivo. Por eso es que a veces nuestros hijos pues parecen como incontrolados y les cuesta un montón aprender, pero nosotros estamos lejos de saber que lo que pasa es que lo que le estamos dando de alimentación no les está ayudando, sino que al contrario, está empeorando su condición. En biopsias de esta inflamación se han encontrado virus, aunque también hay parásitos y bacterias, pero se han encontrado partículas virales. La cándida, parásitos, como les decía, gluten y caseína, sobre todo en autismo, no en todos, inmunoglobulinas y toxinas, incluyendo metales pesados. ¿Qué entonces es una alergia en los niños o incluso jóvenes o adultos? Lo que pasa es que hablamos más de niños porque los detectamos más fáciles. El adulto simplemente está mal geniado y creemos que es su personalidad o su forma de ser. ¿Qué es una alergia? Es una respuesta del sistema inmunológico exagerada, ya que hay una extrema sensibilidad por inmadurez del organismo a sustancias que realmente no son patógenas y que en condiciones normales no producirían esta reacción.
¿Y qué es un alergeno? Es una partícula que usualmente es proteica que produce esta reacción exagerada mediante algún mecanismo de inflamación aguda, subaguda o crónica. ¿Toda alergia debe ser tratada? Sí, porque si no lo hacemos, pues simplemente empeora. Hay alergias leves en que el niño comió algo y posteriormente hace un rash que se dé solo, como hay unas que ya son más moderadas y ya necesitamos medicamentos, como hay unas que ya son graves, que son las menos frecuentes, pero que se presentan. Entre las moderadas tenemos la rinitis, que como que nos acostumbramos a, no vivimos en las ciudades, son contaminadas, entonces es normal tener rinitis y no es tan cierto. Las dermatitis, el asma, las intolerancias alimentarias y las graves están la anafilaxia, en donde ya hay un colapso cardiovascular, enfermedades autoinmunes, entre ellas la más frecuente, la vasculitis, y se han visto que estas inflamaciones crónicas pueden alterar el DNA y todos los mecanismos que hay para que la reproducción celular sea controlada, y esto es lo que lleva finalmente a cáncer. O sea, hasta cáncer se ha visto frente a una inflamación crónica. ¿Por dónde penetran los alergenos? Por las mucosas. La mucosa oral, la mucosa ocular, la piel, el tracto gastrointestinal, acuérdense que es bastante extenso, y nasal, pues por la polución. ¿Qué nos protege entonces? Si tenemos glándulas, el sistema inmune que nos protege, las amígdalas, las adenoides, los ganglios, mucosa gastrointestinal con las placas de Peyer, que ya les expliqué qué es, una piel sana y el sistema inmunológico que hay innato y el adquirido. ¿Qué es un terreno alérgico? Es cuando somos predispuestos a producir alergia. Y en esto es importante chequear si hay antecedentes familiares, si nuestro recién nacido tuvo costra láctea, que es esto acá que parece una caspita. Si tenemos hábitos alimentarios inadecuados, ustedes ven familias donde todos son, por ejemplo, obesos, eso existe también. Si vivimos en sitios donde hay bastante contaminación del medio ambiente, las ciudades industrializadas, si tenemos nuestros hijos son producto de cesáreas y aparte no pudimos dar leche materna por la situación que sea, hemos usado frecuentemente antibióticos con o sin indicación. Todo esto favorece a que hagamos un terreno alérgico. Y en esta marcha alérgica, pues iniciamos, como decíamos, en alergias leves, que si no se tratan, pues ya se vuelven moderadas graves, produciendo inflamación crónicas mediadas por los TH2, que son las células pues, del sistema inmune. Y finalmente nos lleva a una enfermedad. Se me pasa más. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención a ver si alguno de ustedes identifica a sus hijos en algunos de los dos problemas de la alimentación. Entonces tenemos al gordito que no come. Y nuestra pregunta como padre siempre es ¿por qué no come? ¿Por qué se me hace una guerra el sentarlo y lograr que coma por lo menos la mitad de su alimento? Entonces muchas veces la respuesta es porque no le agrada sentirse enfermo. El comer le genera pues, síntomas gastrointestinales, llámese cólico, llámese gases, llámese movimiento intestinal que luego lo lleva a diarrea. Y como no hemos identificado que es alérgico, pues le tiene miedo a la comida y empieza cada vez a comer menos. Eso lleva a frustración de los padres, pues porque no come. Incluso puede llevar a maltrato. Y el otro lado de la alimentación alterada es este flaquito que parece que come, pero pues uno dice, no sube de peso, realmente come y come y ya no tengo como ponerle otra toma más, pero no nos sube. El problema es porque no gana peso. La respuesta es porque tiene un síndrome de mala absorción. O sea, está tan inflamado y tan poroseado su intestinito que no absorbe todo lo que le damos. No tiene una microbiota que sea adecuada para aprovechar estos alimentos. Esto lleva también a frustración de los padres, pero entonces no nos lleva sino a sobrealimentación y como esa intensidad de estar, ¿qué más le doy? ¿Qué más hago? Y por más de que damos más comida y arreglamos y ajustamos los horarios, pues no nos va a ganar peso porque su problema es el síndrome de mala absorción. Si nos identificamos acá a nuestros hijos, es importante conocer que hay unas ventanas de programación. ¿Y qué es esto? Son etapas en donde todo lo que vivimos, hacemos, compartimos, proyectamos y enseñamos marcan realmente la vida de los niños. Estas etapas están en la etapa fetal, hacia el año de edad, hacia los 5 años y hacia la preadolescencia, hacia los 12 años. Y recordar que si dañamos al niño, dañamos al adulto en potencia, y si lo sanamos, sanamos al adulto en potencia. Y que el niño aprende más de lo que ve de nosotros,
¿sí? De lo que proyectamos y de lo que vivencian en el hogar que de lo que le decimos, ¿sí? Por acá hay unas preguntas que quiero que se hagan para este tema. Entonces, lo primero es, ¿nosotros comemos como exigimos a nuestros hijos? ¿O ellos nos ven comiendo hamburguesa y gaseosa, pero sí queremos que ellos consuman agua y verduras? ¿Le damos valor a las cosas que exigimos valor? ¿O no respetamos, por ejemplo, sus tiempos, o sus gustos, o su saciedad en los alimentos? ¿Mm? ¿Qué estás enseñando? ¿Comemos en la cama, pero ellos sí deben comer en el comedor? ¿O somos coherentes? ¿Manejamos nuestras emociones como queremos que ellos las manejen? ¿O nosotros sí nos damos el permiso de estar tristes, de estar mal geniados, de estar irritables, pero queremos que ellos estén controlados y calmados? ¿Y en qué gastamos las cosas? Porque a veces uno dice, cuando hablamos de nutrición, es que eso es muy costoso. Lo orgánico es costosísimo, si yo le quito esto después la suplementación, eso me sale muy caro, pero realmente vale la pena seguir nuestra vida de cine, seguir sedentarios o gastar en lo que realmente nos aporta salud a toda la familia y lograr de esta manera una salud tanto física como mental. Y empezamos nuestro tema de nutrición funcional. ¿En qué consiste esto? En comer mejor y tener una vida más sana. La alimentación, sí, hasta el 60% determina qué tan bien estemos y tiene una influencia importante en nuestro sistema inmunológico. Ahorita que estamos en pandemia, o sea, si hay algo que podemos hacer es comer sano, porque hay muchas cosas que no podemos controlar, pero la alimentación sí. Pero para esto hay que realmente ponerse la mano en el corazón y decir, ¿sirve o no y por qué lo hacemos? Tener un propósito para cada cosa. ¿Quiénes son los posibles malos en la alimentación? El azúcar siempre va a ser malo en todos los artículos que hay. El azúcar no es lo más importante para nuestro cerebro, ¿sí? Cuando comemos exceso de azúcar, llevamos como una dependencia, es como una droga, produce una adicción, ¿sí? Y el consumir muchos carbohidratos hace que descuidemos los otros grupos funcionales y que tengamos un impacto en el índice de masa corporal porque es el peso. El peso y aumentando peso sobre talla, pues el índice de masa corporal va a aumentar terriblemente. Otros posibles malos y que se debe estudiar cada caso en particular son el gluten, la caseína, los metales pesados y la soya. Y los malos que no vemos, que usamos casi a diario y como que pasan inadvertidos, son los productos ultraprocesados. Esas papas, sea la marca que sea, los chistris, los chitos, los huevos Kinder, los embutidos. Entonces, el sanduchito diario, pues no es lo ideal para nuestros hijos. Algunas veces los huevos por intolerancias, no todos los niños son intolerantes, pero sí he encontrado bastantes casos, sobre todo en Neurocom, que tienen intolerancia a la yema o a la clara de huevo. Los pollos con esteroides, ¿sí? O todos estos alimentos que sean manipulados genéticamente. Los cereales, básicamente porque tienen un alto contenido no solo en harina, sino en azúcar y sal. Y la carne importada porque el ganado, por ejemplo, de Estados Unidos se alimenta de cereal. Entonces hay que preferir la nacional. Tips, ¿ser vegetariano es la solución? No, las intolerancias a proteínas, excepto el huevo, son realmente muy ocasionales. Entonces, ser vegetariano no es la solución. Debemos usar alimentos ultraprocesados nunca, jamás. Ni colorantes, todo lo que venden de ricostilla, caldos Maggi, aparte de que tienen un montón de conservantes y colorantes y plásticos y BPA, tienen glutamato, entonces alteran las funciones sobre todo del sueño. Hay que mirar los paquetes que compremos a los niños que no contengan glutamato, maltodextrina y TBHQ, que es un precancerígeno. Yo les recomiendo los Vita porque tengan dudas, viajar por, están en una tienda que no saben, busquen esto. Si los tienen, no los usen. Si no los tienen, pueden ser consumibles. La sal marina es, está inestable, ¿me escuchan? Me salió un cosito que dice conexión inestable.
No, si se te está escuchando. Bueno, perfecto. Entonces, siempre que tengamos duda, anótenlos y búsquenlos en los paquetes. No les puedo decir nunca los usen los paquetes porque realmente las condiciones pues son distintas, pero sí escoger dentro de todo lo que existe lo mejor. No usar condimentos, sino cambiarlos por extractos naturales. Por extractos naturales. Hay una pregunta. ¿Qué tan cierto es que la gaseosa sin azúcar no es perjudicial? No, es falso. La gaseosa no es un alimento natural, ¿sí? De hecho, tiene color, ¿sí? Entonces, ese color es ese colorante que te explico que no es adecuado, porque no son, todo lo que no sea natural y sea industrializado, tiene químicos, ¿sí? Entonces, eso de que la gaseosa sin azúcar, no, puede que no tenga azúcar, ¿sí? Muchos los cambian por endulcorantes y los endulcorantes se producen ansiedad, aumento del apetito. Y aunque no tenga ese azúcar, pues va a tener los colorantes y los químicos y es algo ultraprocesado. Entonces las gaseosas no, ninguna. Y el agua gasificada, hay agua que solo es gasificada con bicarbonato de sodio y hay controversias en si debemos o no alcalinizar nuestro estómago, ¿sí? Entonces lo ideal es tampoco usarla. Y las nuevas aguas gasificadas pues tienen sabores, entonces ya le meten el químico para que sepa a lima, para que sepa a manzana, entonces no los usemos. ¿Listo? El agua. Bueno, usamos entonces extractos naturales como cúrcuma, tomillo, laurel, orégano. El aceite de oliva, y es importante recalcar acá el efecto antiinflamatorio que tiene el aceite de oliva, ¿sí? Más adelante les explico qué sello debe tener para que esos polifenolos realmente produzcan esta respuesta antiinflamatoria. Las vinagretas también las podemos usar, no todas, ¿sí? Hay unas que tienen alto contenido en sal. Y podemos hacer la mayonesa nosotros, caserita, con los huevos y la leche, y se puede hacer con leche incluso de almendra. Y el aceite de oliva, no usar aceites de girasol o de palma en este caso. En cuanto al pollo y los huevos, preferiblemente orgánicos, ¿sí? La carne, como les había dicho, nacional, jugos no, y menos industrializados, cajitas de jugo, esos que vienen sobrecito para preparar, no. Porque hay que cambiarlos por té, idealmente el té que no venga en sobres que vienen en polvitos, sino que vengan parecidos a las aromáticas. O por aromáticas o por agua. Hay otros que son el calapia, la aloe vera, suplementos de coco y almendra. Siempre que consumamos fruta, es importante que tenga la fibra, entonces comerla entera, ¿sí? Cuando la licuamos, pues pierde esta fibra y se convierte más en fructosa, que su comportamiento metabólicamente es similar al azúcar. Entonces, no. De vez en cuando que toma mucho jugo, bueno, ocasional, un jugo a la semana. Granos, frutos y vegetales, todos están aceptados. Las grasas, nunca trans. Las grasas trans son las mantequillas, aunque vengan clarificadas, no se deben usar. Y las salsas, todas las que vienen empaquetadas. Y la grasa que más recomiendo es el aceite de oliva, por encima del de coco. El aceite de coco lo pueden usar, pero prefiero el de oliva. Este es el sello que deben tener, COC. Los aceites de oliva, o sea, no pueden ser todos. Estos aceites casi siempre vienen en vidrio. No vienen en paquetes plásticos. ¿Se encuentran acá? Sí, algunos toca traerlos, pero no son tan caros. Hay unos de California que están a nuestro alcance. El omega 3, el aguacate, los frutos secos y el cacao. Esta diapositiva es más por cuando hacemos los estudios de intolerancias y salen que es alérgico a todas las leches, ya sea vaca, cabra, oveja, eso produce como un estrés en los familiares, no solo en los papás, los abuelos cuidadores, bueno. Es recordarles que hay otras fuentes de calcio, como el ajonjolí, las sardinas, el frijol, las almendras y otras leches que no son de vaca que también son fuentes de calcio, cabra y oveja.
El cerdo, pues, sí produce histamina, entonces muchos de nuestros hijos son alérgicos, pero no todos. Por eso es importante hacer un estudio individual. Pero hay que considerar que si no estamos haciendo ningún estudio, pues el cerdo se debe disminuir por lo menos. Frutas también hay alergénicas, pero aunque sean alergénicas, se acepta que nuestros hijos coman una vez por semana estas frutas. ¿Cuáles son las que más producen alergia? Las fresas, la piña, la naranja y el tomate de árbol. Cuando vamos a hacer una restricción porque la intolerancia es moderada o es severa, podemos quitarla un mes y luego colocarla. Entonces, ¿cómo individualizar cada niño, cada adolescente, cada adulto? Hay unos exámenes de laboratorio que se llama Test de Intolerancias Alimentarias, IgG. Este examen es en sangre, es una sola muestra. Existen 2 laboratorios que están acá nacional, es decir, que puedes ir y tomarte la muestra, como State Grand Plan Acme, que también es importante, aunque no es acá, tiene con SYNLAB convenio y también lo podemos enviar directamente a Estados Unidos si preferimos. ¿Qué nos mide? Las alergias tipo 3 alimentos. Es decir, está donde llega la placa de pH, identifica el alimento como nocivo y produce una respuesta inflamatoria. Estos anticuerpos, pues como ya le dijimos, causan reacciones inflamatorias crónicas. La madurez completa para este tipo de reacciones mediadas por IgG se alcanza hasta los 11 años, por eso no en todos los niños se manda al mismo sitio. Uy, espérenme un minuto que la batería se está agotando, voy a conectar. Entonces, si son bien pequeños, pues solo hay un laboratorio que yo recomiendo. Si son más grandecitos, SYNLAB hace la 200, que nos mide 200 alimentos. Espérenme un minuto. Listo. Nuestro siguiente laboratorio es el test de metales pesados. Este es uno de mis favoritos porque es muy económico. Nos mide si hay metales, ¿sí? ¿Cómo adquirimos los metales? Hasta yendo al MAD podemos adquirirlos y en los alimentos, ¿sí? Obviamente, entre más ultraprocesados, más metales pesados. Que si las vacunas tienen metales pesados, sí, pero que si las vacunas son las causas del autismo, no. Como ya lo habíamos hablado, el autismo aparece desde que estamos en la barriguita de nuestros padres y es un trastorno embrionario en donde la migración de las neuronas está alterada y por eso después la sinapsis o la agrupación entre ellas es difícil. Pero que hay cosas que disparan la aparición de síntomas, sí, y entre estas por eso hablan de las vacunas. ¿Cuáles son los metales pesados más graves? El plomo, el mercurio y el cadmio. Aparte de medirnos si existen, nos miden los oligoelementos y los minerales esenciales, que cuando suplementamos realmente se ve cómo mejora todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestras células y sobre todo las que se llevan a cabo a nivel mitocondrial y en el aparato de Golgi. El siguiente examen son los de microbiología. Entonces existen los coproscópicos, que incluso las hacen las CPS. Al lado izquierdo les estoy compartiendo el primer coproscópico de mi hijo. En este tenía cerca de 3 añitos y medio. En donde si observamos en el punto 2, él tenía blastoconidias y micelios, que son típicas de los hongos. Tenía bastantes almidones, o sea, aunque no comía exceso de carbohidratos, todos se quedaban en la luz intestinal. Y en el punto 3 tenía parásitos, tenía huevos de Ascaris y tenía quistes de entamoeba estalítica, que es la ameba, aunque no tenía su forma pues de infección aguda, que es el trofozoito, pues ya tenía bastante contacto con estos parásitos. Esos quistes finalmente bajo alguna condición se abren y sale la forma de trofozoito y lleva a diarrea. De hecho, en esa época él era un niño que tenía sus deposiciones naranjas, que siempre lo comentaba yo a gastro y como que pasaba inadvertida, pero yo decía, son naranjas. Aparte tenía mucho moco, tenían alimento
Pero cuando le tomamos los coproscópicos en EPS, como no son frescas, pues a veces solo salía un quistecito y no más, y nunca damos tratamiento. Esta es una muestra que se toma y se lleva a un laboratorio que queda cerca de Chapinero y se lleva máximo a la hora para ser procesada realmente en el instante. Al lado derecho vemos el coprocultivo avanzado, en donde nos muestra cómo está la microbioma. Realmente nos muestra, sí, les quiero compartir, que me pareció terrible. Omar David es un niño que estuvo su primer año de vida mucho en UCI, y entre su flora bacteriana tenía una Pseudomonas aeruginosa, 3 cruces, o sea, terrible. Eso es un germen que es intrahospitalario, pero lo tenía. Más o menos te da como qué tiene. Él tenía este honguito, Cladosporium spp, que es básicamente están las caries. Es odontológico. No tenía cándida, gracias a Dios. Yo creo que fue lo único que no le faltó para no desmayarme este día. Estos estudios son muy importantes porque impactando esa flora intestinal, pues hacemos que crezca la realmente buena y la que realmente nos va a hacer simbiosis y nos va a ayudar a las funciones antes dichas. Importante la suplementación y la sustitución. Cuando tenemos intolerancias y hay que quitar alimentos, porque muchas veces toca quitarlos, hay que entender que debemos cambiar alimentos que son intolerantes por otros que sean tolerantes, pero que tengan similar contenido nutricional. O si no, podemos llevar un desplome nutricional. Y pues no, tampoco vamos a que bajen de peso y agregarles un factor de riesgo para que se sigan enfermando o infectando, porque el bajo peso pues favorece infecciones frecuentes. Y debemos hacer suplementación. ¿Con qué? Vitaminas, básicamente. Las vitaminas son cofactores que ingresan a la célula y mejoran todas las reacciones bioquímicas. Eso básicamente es lo que hace una vitamina. Lo que hacemos es dar algo que mejore o aumente o ajuste o controle el metabolismo a nivel celular. ¿Qué damos? Está el zinc, está el magnesio, está el complejo vitamínico B, está la vitamina C, los omegas 3, 6, EPA y DHA. Hay aceites que tienen los 3, ¿no? Los más importantes, el 3, el EPA y DHA. Ácido folínico o ácido fólico. En Colombia pues hay fólico, pero se puede comprar por Mercado Libre folínico o por Encárgalo o por Amazon directamente. Y algunos oligoelementos. Por ejemplo, la sal marina es rica en muchos minerales y oligoelementos, por eso se puede hacer sustitución también con sal marina, pero no todas las sales. Hay muchos sitios en donde venden como botellas que son de dudosa procedencia, entonces si se interesan en este tipo de suplementación, también hay que saberlo hacer y muchas veces toca importarlo. Y pues el tratamiento específico de la disfunción de la microbiota. ¿Para qué es importante esto? Pues hacer los estudios, porque yo como sé si mi hijo tiene un parásito, tiene un hongo, tiene una bacteria, pues si nunca le he hecho un estudio es muy difícil adivinarle y no vamos a usar antibióticos de manera inadecuada, ni como démosle a esto por si acaso, no. O sea, realmente esto hay que hacerlo con toda la seriedad del caso porque es el intestino y ya estamos viendo qué importancia tiene esto, no solo para todas las funciones celulares, para la nutrición celular, sino para nuestro sistema nervioso, central y periférico, porque el autónomo es parte del periférico. Entonces, tratar hongos, parásitos y bacterias. No todas las bacterias se tratan porque hay bacterias buenas y que hacen buena simbiosis. El uso de probióticos, aquí es importante saber que no en todo se recomienda. El uso de prebióticos, sí se puede usar inulina en todos, pero hay que tener especial cuidado con el espectro autista porque el inicio de inulina disminuye el ácido propiónico, el ácido maliónico y la disminución de estos ácidos les da lo que llamamos un despertar, que es que esas toxinas los mantienen como sedaditos y cuando disminuye la producción empiezan a despertarse, a estar hiperactivos, pero a veces también aumenta un poquito si son agresivos, su agresividad. Entonces eso hay que iniciarlo de a poquito, dosificado y con calma. En cuanto a los probióticos, ¿qué son los probióticos? Son microorganismos vivos que al permanecer activos en el intestino en cantidad suficiente, tienen la capacidad de alterar la microbiota intestinal del huésped, tanto por implantación como por colonización, y compiten con esas malas que llamamos para mejorar pues esa
esta carga, o sea, controlar entre las buenas y las malas, y la idea es llevar más a las buenas. Están contraindicados en pacientes que tengan inmunodeficiencias primarias, que sean trasplantados, que tengan enfermedades autoinmunes o que tomen medicamentos inmunosupresores como los corticoides, por ejemplo, los niños con asma que toman prednisolona oral o que inhalan meclometasona, budesonida, estos esteroides, pues lo ideal no es usar probióticos. Hay unos naturales, el yogur no son iguales, obviamente la carga de colonias no es igual de grande, pero los podemos usar. El yogur, las microalgas como la espirulina, el kombucha, el tepache, el kéfir y el vinagre de manzana. Entonces, los probióticos sí, en algunos casos y con cuidado. Vamos a empezar a armar pues nuestros desayunos. Entonces, la imagen pues se ve muy bonita y a veces decimos no tengo creatividad. Resulta que ya las redes sociales nos dan un montón de ideas y si buscamos nos sale un montón de cosas y si definitivamente creemos que necesitamos más ayudas, pues hay muchos cursos de cocina también que no son tan costosos. La idea del desayuno es que sea divertido, colorido y animado. Pero eso implica esfuerzo, implica tiempo, implica que realmente queramos hacerlo. ¿Qué debe haber en el desayuno? Frutas, cualquier fruta. Si ya se detectan intolerancias en el examen de intolerancias, pues esas yo les voy diciendo cuándo se introducen, cuánto tiempo se eliminan. Grasas, la de macadamia, el cacao, el marañón, se puede usar miel y hay que rotarlas para no cansar el metabolismo. El huevo, si no es intolerante, quesos, acordarse que hay quesos que no son de leche de vaca, hay quesos de almendra, hay tofus, son de soya, dependiendo de las intolerancias. Las arepas, idealmente de maíz, yuca y arroz, que sean delgadas, si ustedes cogen un vaso y ese es el tamaño, delgada y en el vasito. Las bebidas aceptadas y se puede cambiar por caldos de hueso con proteína. La idea es que el niño se le varíe para que no se canse. Cuando hacemos un desayuno siempre, el mismo huevo siempre, el niño se va cansando y llega un momento en que vamos a armar almuerzos y cenas. Entonces acá sí nos toca calcular la proteína. En un adulto, 1 gramo por kilo, es decir, saber el peso del niño o del adulto. Y en el niño es el doble de proteína. Ellos, para crecer y para formar pues cúmulo celular, sobre todo a nivel muscular, pues requieren un montón, entonces requieren el doble, 2 gramos por kilo día. La idea es colocar la proteína, poner los vegetales, ¿sí? Irlos rotando y cuando a uno no le gusta, la idea es irlo agregando con el que le gusta. ¿Le gusta la espinaca y la zanahoria? No, ok, vamos a hacer la espinaca con trocitos de zanahoria, al principio poquitos y vamos subiendo a medida que vaya tolerando. Que definitivamente no, entonces hay que hacerle torticas y hay harinas que no tienen gluten para los que son intolerantes al gluten. Poner las grasas buenas, el aceite de oliva es el que más recomiendo. Si queremos y si le agrada, poner frutos secos, nueces, almendras, el que le guste, pistachos. Los calditos de hueso o las cremas de verdura, más que cremas, me gustan las sopitas, porque en las cremas se licuan. En las sopitas se tiene la verdura completa. Y tratar de que no hiervan más de 7 a 10 minutos. Si están muy sucias, porque vemos que donde hacemos mercado, colóquenlas un poquito, unos 3 a 5 minutos en vinagre y luego las lavan bien. Si necesitamos usar harinas, podemos usar de quinoa, de arroz, pero hay muchas. Hay arroz en forma de tornillos, por si no es intolerante al arroz, si le queremos dar arroz de manera distinta, hay arroz en forma de pasta y de tornillitos. Poner las bebidas aceptadas, no preocuparnos si no toman jugos, que es otro estrés que veo, aparte de no usar leche, es el jugo. El jugo realmente nutricionalmente no les aporta sino calorías. Entonces, ponerle su aromática, ponerle su té, ponerle su agua o las leches vegetales está bien. Es salir de ese paradigma que tenemos que si no toman jugo, ahí no está, o si no toman yogur, no van a estar bien. No.
Y rotar los alimentos es importante porque no se cansa el niño y porque el metabolismo también, cuando tú comes todos los días pollo y pollo y pollo y pollo y no comes sino pollo, es más fácil que hagas una intolerancia, porque se expone tanto ese antígeno del pollo que finalmente, como ellos tienen esa inmadurez en el sistema, así como están inmaduros en su sistema nervioso, también están inmaduros en su sistema intestinal, gastrointestinal. Siempre recuerden eso. Entonces, si damos constantemente algo, van a ser intolerancias. De hecho, en los exámenes, no, alergia al banano. Ay, no me digas si es lo único que come, claro. Por eso es alérgico. Entonces, rotarlos. Aquí les puse algunas cosas a manera de no traer acá a hacer propaganda a las tiendas. Y puse los que no tenían así como estos avisos. Entonces, a mano izquierda vemos unos para preparar pancake, el del centro que es de sabor a brownie, y el sabor a brownie es con cacao, o sea, es natural, no tiene huevo, los otros dos sí. Está la harina de lenteja, puse algunos ejemplos. La harina de plátano, hay una de plátano que tiene gluten, entonces hay que fijarnos en dónde la compramos. Está la de sagú, hay de maíz, hacia la mitad puse el queso de almendra que viene en lonchita. Puse la pasta de quinoa que viene en forma de espagueti, puse yogur de coco, que es igual de rico. Puse leche de coco, la de coco es una, pero hay más. Hansen es deliciosa. Está un espagueti en forma de tallarín de espinaca y almendra. A mano derecha hay otras pastas. Fíjate que hay una de lenteja que es súper rica como forma de coditos. Para las sopas hay una que viene en conchita, que es de maíz. Está esta de arveja, que viene en forma de pene. Está esta de tornillito, que es de arroz. Y a veces mezclan. Hay unas que tienen quinoa, arroz. Hay otras que tienen solo garbanzo. O sea, no la encontré sin esta. Y hay unos paquetes que son de Vitat que los puse de abajo. Hay uno de quinoa y hay otro de quinoa y maíz. Y tiene un poquito de agave, de miel. Entonces sí existen otros alimentos. Lo que pasa es que no son tan conocidos comercialmente y son un poquito más costosos, sí. Pero si bajamos helados, bajamos dulces, bajamos paquetes de los otros, a veces vemos que la diferencia no es mucho económicamente. Bueno, acá terminamos los tips de alimentación y vamos a hacer otros tips de los tóxicos invisibles, que aunque no son nutrición, son importantes y siempre los traigo a colación. Perdona, Tati, Hablamos antes de ¿sí? que pases a tóxicos invisibles, hay dos Sí. preguntas. ¿Alguna tienda recomendada para comprar alimentos saludables? ¿Y qué diferencia hay entre alergia, sensibilidad e intolerancia? Bueno, la alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunológico a cualquier antígeno. ¿Qué es antígeno? Algo que no es propio del cuerpo, una proteína que no es propia. La sensibilidad es como esa predisposición que tenemos a hacer alergias. Y la intolerancia es un tipo de alergia, que es la tipo 3, que es específica para alimentos. Hay otras. ¿Y alguna tienda? Bueno, hay muchas, pues yo no quisiera como hacerles propaganda, pero las que yo uso particularmente por mi experiencia son Gastronomy, son Monsiel, y hay otra acá en la 138, que no me acuerdo el nombre en este momento. Hay otra que se llama, que queda en la novena, espérate, ¿cómo es que se llama? Vegano Market, pero esas son las que yo uso, pero porque vivo por acá, mejor dicho. O sea, hay que hacer la tarea de buscar esas tiendas que muchas son naturistas, otras no, pero así que tengan de todo y con la que yo empecé fue con Gastronomy y Monsiel, pues porque yo empecé probando qué le gustaba a él y qué no. Hay incluso brownies, pero entonces los brownies, como él es intolerante al huevo, no son esponjosos, entonces son duritos, no le gustó. Entonces, esa sí la tarea es de verdad tener mucha paciencia, buscar lo que hay cerca, buscar panadería sin gluten hay un montón, lo que pasa es que a mí no le gusta mucho el pan, pero sí existe de sagú, de arroz, hay cursos de cocina para hacer uno en internet que son gratis también. Solo tienes que hacer como un pan al final y ese es como el diploma pues que te dan. Hay otros con costo, pero no, o sea, realmente no superan los 100.000. Si vale la pena, si quieren. Por Instagram encuentran miles de cosas. Y las tiendas esas.
Es así, yo sé que hay más, pero digamos que uno se acostumbra a lo que le queda cerca y a lo que le queda más fácil. ¿Conoces la marca Wakawa? Sí, ahí hay unos que sí, hay unos alimentos que realmente sí son sanos, pero hay otros que no. Hay otros que tienen contenido de azúcar igual. Hay otros que tienen agave, que es pura azúcar. El agave es importante comprarlo en un sitio natural porque a veces simplemente es caramelo con azúcar. Entonces hay que fijarse mucho, mucho en el contenido de las cosas. Maltodextrina tiene un montón de cosas ahí, por ejemplo. Entonces las leches para bebés y eso no son buenas, todas tienen maltodextrina. Entonces no es lo ideal. Ok, listo, Tati, gracias. Creo que ahí ya están las preguntas de este Listo. pedacito. Bueno. Los tóxicos invisibles, entonces, ¿existe la radiación? Claro que existe. Está la natural, que es el sol, que debido a la capa de ozono, pues ahora nos toca usar bloqueadores, porque sí pueden haber lesiones precancerígenas si nos exponemos mucho. Igual hay que tener contacto con la naturaleza, pero pues nos toca usar bloqueador, sí. La radiación electromagnética también existe, los rayos X y gamma. Hay algo acá que es importante y es que a veces somos muy de pídanos ecografía, pídanos TAC, pídanos radiografía. Acuérdense que todo esto tiene radiación y que si no es estrictamente necesario, siempre hay que valorar riesgo-beneficio para saber si sí, que si tenemos una fractura, no sé, en el grueso artejo, no tenemos por qué cada 6 meses hacerle control a ver cómo va. O sea, no es necesario. Que si tenemos un dolor de cabeza, que la mayoría de nosotros que tenemos este tipo de situaciones con nuestros hijos, tenemos cefaleas que son puras tensionales y que son crónicas, el TAC, queremos pedir el TAC. De pronto, concientizarnos de que hay cosas para hacer antes de la irradiación, ¿sí? Está la eléctrica, las bombillas, la que más recomiendan, la más sana es la LED, y la más mala es la no ionizante, que son los microondas. Acá le va a hacer mala propaganda a los microondas si tienen. Entonces, en la no ionizante y que estamos expuestos hoy por la tecnología son los celulares, el Wi-Fi, las antenas, los hornos microondas, las tablets, nuestros teléfonos celulares y sobre todo los inalámbricos que tenemos en casa. ¿Por qué es mala la radiación? Porque finalmente ¿qué altera? La estructura del ADN, específicamente las mitocondrias. Y acuérdense que las mitocondrias son esos organelos que producen la energía y favorecen la vitalidad de las células. ¿Qué pasa con el microondas? El microondas tiene un imán que ustedes pueden abrir y buscarlo, es el sitio donde está la rejilla. Eso lo que hace es que hay un ventilador que dispersa unas ondas de vibración hasta 2.000 millones de veces por minuto. ¿Y a qué llega esas ondas? Al agua. O sea, si el alimento es totalmente seco, eso, ay, no calienta, no tiene agua. Lo que realmente mueve eso o vibra son el agua. Esa vibración produce calor. ¿Mm? Pero esa alteración, esa vibración altera la molécula del agua y nos puede generar toxinas como los toluenos, los silenos, que son precancerígenas. Hay alimentos que son muy buenos para neutralizar esa pared celular de las células, como el ajo, pero hay niños alérgicos al ajo, entonces hay que ver que no sean alérgicos. Y en el microondas ese ajo pierde esa propiedad. Entonces, en lo posible no usen microondas ni siquiera para las palomitas, y las que ya vienen listas es terrible porque tiene colorante, es ese caramelito o amarillito que ustedes ven, son ultra procesadas, entonces si quieren palomitas a lo antiguo, aceite de olivita, un poquito de sal marina y a lo antiguo. Entonces el microondas traten de no usarlo. Produce la alteración mitocondrial que les contaba y que muchas son precancerígenas y son toluenos o silenos. Los celulares y las tablets, el Wi-Fi. Entonces el Wi-Fi en la habitación no es lo ideal. Traten de tenerlo en un sitio donde no rotemos tanto durante el día o sáquenlo para dormir. Aunque muchos Wi-Fi no se pueden sacar porque se desconfiguran y todo, entonces traten desde el inicio de dejarlos en un sitio, si no tienen un sitio específico, entonces como una esquina de la sala donde casi nadie se sienta, bueno, pero traten de tenerlo lo más distante que podamos. Lamentablemente el Wi-Fi
y ahora con esta nueva tecnología, la conexión, incluso la de mi vecino me puede alterar, entonces por lo menos lo que podamos, esté a nuestro alcance, lo que podamos hacer en casa. En cuanto a los celulares y tablets, lamentablemente, no sé si es que estamos muy ocupados hoy en día como padres, pero hasta el 75% de los niños, y yo diría que ya aumentó porque esta es una del 2018, ahorita con la pandemia yo creería que estamos cerca del 90%, lo usan a diario los niños, si no es que el 100 en algunas partes, si no es por zonas rurales diría que el 100. Se llama el nuevo chupete electrónico, y aquí debemos hacer conciencia, será intolerancia nuestra como padres, será cansancio, será falta de creatividad, ahorita que los tenemos en casa todo el tiempo, y los estamos irradiando, o sea, son niños que tienen disminución de su sinapsis, que tienen síntomas como hiperactividad, déficit de atención, memoria, y los estamos irradiando como para empeorar la cosa. Acordarnos que también hay psicópatas en la red y a veces los dejamos muy solos en la web. Que hay que reconocer que todo el avance tecnológico tiene efectos positivos, sí, claro. El mayor de ellos es que es una biblioteca para búsqueda masiva de información, pues aproxima más al avance tecnológico. Hay muchas cosas para refuerzo cognitivo, están canticuentos y apps que hay. En esta distinción que les puse acá, la app saludable es importantísimo porque a veces como padres bajamos aplicaciones, pero creemos que cualquier cosa dice memoria y la bajamos. Y resulta que no. Es importante que esos están avaladas y eso, hay grupos de neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos que avalan esas apps, entonces todas las apps que sean saludables son las que debemos bajar. Si no, pues tratemos de no. Sí, porque eso hay estudios bien serios de cuáles son las apps que la podemos usar para fono, para ocupacional, para refuerzo cognitivo. Entonces ahí para que la anoten. Y pues la neurociencia, nada que hacer, en eso estamos, por eso estamos en esta charla, y son técnicas que son controladas, guiadas, protocolizadas. Entonces, esa es la parte positiva. La parte negativa, pues son muchos y a veces no lo sabemos, ¿sí? Disminuye los procesos simbólicos mentales como crear, fantasear, inventar, y eso pues es algo súper importante. Después terminan en cursos de robótica para tratar de que sean creativos. Y estoy hablando de niños neurotípicos. Imagínense los de nosotros. Entonces, pues no los acostumbremos a solo procesar imágenes porque pues los procesos simbólicos mentales son muy importantes tanto para la autonomía, también el proceso de lectoescritura también lo puedes conectar, el estar mucho tiempo conectado a celulares y tablets. Y al nivel molecular, pues se afectan los canales de calcio en las células y podemos tener síntomas a nivel del sistema nervioso central, que es el tema que más nos importa, por eso estamos acá, sistema nervioso autónomo, cardiovascular e incluso gónadas. Celulares y tablets, entonces, ¿qué producen? Un exceso de la liberación de calcio a nivel de la bomba sodio-potasio ATPasa en las células. Eso va en la membrana, en la pared celular, lo que disminuye nuestro vasodilatador natural, que es el óxido nítrico. Esto que favorece que haya esa vasoconstricción con liberación de radicales libres y acúmulo de toxinas. Se altera entonces la habilidad para liberar toxinas, disminuye la respuesta inmunológica, especialmente a parásitos, y pues los parásitos no debemos tenerlos en esa microbiota. Relación con cáncer, sí. Hay estudios que revelan que han aumentado el sistema nervioso central, sobre todo astrocitomas y tumores en retina. Y aumenta el riesgo cardiovascular. O sea que a veces esos trabajos en casa, todo el día en el computador, pues ahí estamos, y sedentarios, pues estamos aumentando nuestro riesgo cardiovascular. ¿Cómo usar bien la tecnología? Pues hay un tiempo por edad, a mano izquierda están, entonces identifiquen su hijo y más o menos ahí les dice cuánto deben estar. Por eso es importante que cuando controlemos pandemia, pues sí los pongamos de manera presencial o que tengamos como esa valentía de decirle a los profes, los que están virtuales tanto una mañana, oye, necesito espacios de 20 minutos, media hora porque el niño se tiene que desconectar. Tenemos que hacerlo, o terapias, el proceso terapéutico virtual debe tener descansos. Aparte que si lo han notado, están más irritables y como que uno siente que aprovechan menos, es por esto. Recordar siempre que no son chupetes ni juegos y tener en cuenta para ya generar toda la familia no irradiarnos. Entonces, lo que le decía del Wi-Fi, si se puede apagar en la noche, ideal, pero algunas personas me han dicho que se desconfigura, entonces los que puedan. Preferir mensajes de texto,
WhatsApp, no tanto pegados ahí a las redes sociales, nunca usar celulares o tablets en ascensores, recordar que a menor carga hay más radiación, entonces fijarnos en esas barritas que tiene nuestro celular y usarlos poco cuando tengan, que decimos, no, casi no tenemos conectividad, no lo usemos tanto en eso porque irradia más. No dormir con los celulares pegados al cuerpo o que siempre está en la mesita acá a menos de 1 metro, tratemos de alejarlos. Bueno, esos son algunos tips. En cuanto al sueño, entonces hay dos cosas. Primero lo traje a colación porque en los trastornos generales del neurodesarrollo, muchos tienen alteración del sueño. Y lo otro es porque la tecnología después de las 7 de la noche también nos libera melatonina y nos inhibe un buen sueño. Recordar las funciones del sueño, recuperamos energía, crecemos durante el sueño, recargamos y adaptamos los circuitos cerebrales, es decir, el cerebro no descansa, el cerebro se repara, o sea que es muy importante. Es antioxidante, ¿sí? Porque hay desinflamación y se liberan un montón de cofactores durante el sueño que mejora todos esos procesos bioquímicos del metabolismo. Pues se mejora el metabolismo si hay un buen sueño, sobre todo el de lipoproteínas, el colesterol bueno y malo. Se pueden reparar alergias porque como se repara en esas neuronas y a nivel intestinal todo ese reconocimiento de antígenos en las placas de Peyer, pues se reparan alergias también y se mejoran los procesos cognitivos. De hecho, el no dormir pues hace lo contrario. Hay deficiencia en estos procesos. ¿Cuánto debemos dormir? En promedio 8 horas, pero a más pequeños más hasta 10 horas y a adultos de 6 a 8. El ritmo circadiano, bueno, tiene la fase renino-REM, que creo que ya la habíamos visto. Recordar que esto se hace como un reloj biológico cada 24 horas y que está regulado por muchas cosas, entre ellas luz y oscuridad. La melatonina libera luz. O sea, si tenemos el celular ahí a las 9 de la noche y estamos ahí con la luz, pues nuestro proceso se va a demorar más, el de la conciliación del sueño. Otras cosas importantes, la temperatura, entonces ver que nuestro hijo no esté ni muy caliente ni helado, porque entonces no va a poder conciliar sueño, las hormonas, entre esas el cortisol, entonces si nos vamos estresados, pues no vamos a poder dormir. La serotonina, entonces si estamos ansiosos, o sea, a nivel emocional es muy importante y de hecho pasa. Cuando tenemos una pérdida afectiva y estamos llorando y estamos angustiados, pues nos cuesta dormir. Y el glutamato, que hay menor recaptación de glutamato, entonces ese es un inhibidor protector, entonces también altera las funciones del sueño. ¿Que se afecta la falta de sueño? Claro que sí, sobre todo y lo más evidente es esos estados de vigilia, atención y concentración. Favorece, como les decía, el deterioro cognitivo, la hiperactividad, la no captación de glutamato, pues hace miles de cosas y ven ahí, entonces favorece adicciones, procesos cognitivos como pérdida de la memoria, emocionalmente, pues emociones negativas, explosividad, irritabilidad, somnolencia diurna, aumento de accidentabilidad, obviamente, si conducimos, y nos lleva a un alto requerimiento de consumo de alimentos y usualmente cuando estamos ansiosos por comer, pues no nos da por comer la verdura ni la fruta, sino la harinita. Entonces eso también altera pues todo a nivel de índice de masa corporal y trastornos cardiovasculares. En cuanto a las emociones, y lo he ido llevando de a poquito porque las emociones pareciera que no son tan importantes y como que decimos, están terapias, lo estoy llevando a Neurocon, ahí voy más o menos con su alimentación, aunque no tenga los exámenes, pues estoy corrigiendo cositas, pero ¿y las emociones qué? Entonces acá les traje a mano izquierda como un esquemita de las etapas del duelo, que todos como padres de estos chiquitos hemos tenido la negación, el enojo, la depresión, pero la idea es llegar a ser resilientes, que esto sea aceptado, que nos lleve a movernos hacia todo lo que podemos hacer, porque hay muchas cosas que podemos hacer para llegar finalmente a ese aprendizaje, no quedarnos en la culpa, ni en el sufrimiento, ni en la frustración. Siempre buscar ayuda, a veces creemos que buscar ayuda como que nos hace débiles, sino al contrario, todas las herramientas que podamos adquirir como padres o cuidadores de estos chicos, pues nos van a ayudar tanto a nosotros como a ellos. Y es un crecimiento mutuo.
mediada por el conocimiento. Incrementar emociones positivas como les guste, con oración, con la naturaleza, con el yoga, como sea, pero hay que hacerlo. Recordarles a mano derecha que existen las neuronas en espejo, que son estos circuitos neuronales que proyectamos a nuestros hijos, ¿sí? Y que su fin último es un acto motor, es decir, que si yo alzo la mano, el niño alza la mano, pero que acuérdense que tenemos a nivel facial y a nivel postural, no solo hablamos con voz y con señales, sino que si tenemos una cara de aburrimiento, de tristeza, eso también se transmite por este circuito de neuronas en espejo y también afecta al niño. ¿Sí? Entonces este acto motor va a ser de pronto hay que estar tristes, mi mamá está rara y eso es muy subconsciente, entonces como que no lo vemos y a veces uno está muy cargado por el trabajo o está agotado porque cada vez le llega más información y uno no sabe por dónde empezar con los niños o con nuestros hijos. Entonces estamos proyectando esos circuitos de neuronas en espejo mal y a veces los vemos mal a ellos y como que no entendemos que nosotros también estamos influenciando. Ahí está como un acto motor que es sacar la lengua, pero acuérdense que la emoción también, sobre todo por lo que reflejamos inconscientemente, el lenguaje no verbal. Finalmente, invitarlos a todos pues a que sean unidos, ¿sí? Buscar amigos nuevos si toca, porque toca cambiar la dieta, pues toca buscar entre nosotros mismos grupos de apoyo, qué más que nuestras experiencias para saber qué colegio sirve, qué jardines sirve, qué hacer con la alimentación, que este me come, que este no me come. Entonces unirnos y no quedarnos como en esa negación o que, ay, soy diferente y ahora yo como voy donde mi amigo y me toca llevarle comida y no. Buscar esos nuevos amigos y ver en esto una oportunidad para crecer. Y la idea es llegar a una resiliencia, pero eso solo se logra con amor, fe y un propósito. Y damos por terminada nuestra Listo, sesión. Tati, gracias. Gracias, Tatiana. Hay una preguntita aquí que dice que si es verdad que el aceite de oliva pierde propiedades a altas temperaturas. Es que dicen que no se puede utilizar para freír. Listo, entonces te respondo. El aceite de oliva, primero el que usemos debe ser cosecha del año inmediatamente anterior. Es muy difícil que encontremos una cosecha de 2021 porque pues no vivimos en sitios donde los aceites de oliva tengan COC, el sello COC. Los más próximos son los de California, y son del 2020. Entonces, eso es súper importante mirar que la cosecha sea anterior al año anterior porque el número de polifenoles disminuye después de los 18 meses. ¿Listo? Lo segundo, si tú tienes que freír algo, yo prefiero que uses aceite de oliva. ¿Sí? ¿Que pierde polifenoles? Sí. ¿Que pierde antioxidantes? Sí. Pero prefiero que lo uses y no que me uses mantequilla o aceite de coco en porciones muy grandes. El aceite de coco se ha aceptado, pero las porciones son pequeñas. Así como la sal marina es como que usamos menos que la sal convencional, el aceite de coco también debe ser usado de esta manera. Entonces, si tú me preguntas, prefiero que uses aceite de oliva, pero lo ideal es que tú le des sobre los alimentos ya preparados, o sea, que no esté en las ollitas. No es por la temperatura, es porque ese calentamiento tú no vas a freír algo en 2, 3 minutos, no, te demoras por lo menos 10 minutos, ¿sí? Ahí es donde pierde propiedades. Pero si tú serviste y está súper caliente la sopa, ahí le puedes poner aceite de oliva y no pierde. Es cuando está al fuego.